Antes de empezar, quiero pedirte algo muy importante. Si estás escuchando esto con audífonos, ten mucho cuidado. Y si estás solo, no mires a la oscuridad. Hay historias que no existen para entretener. Existen porque alguien cometió el error de descubrir algo y necesita advertirnos. Esta no es una historia sobre demonios, sobre rituales o posesiones. Habla de algo que según su historia debería ser sagrado, pero en realidad no lo es. No te confundas, no son lo que te muestran en iglesias, no tienen rostro humano y alas suaves, aquellos que no parpadean, los que te observan desde cualquier lugar oscuro, los mismos que el Vaticano jamás permitiría que viéramos demasiado tiempo. Si en algún momento sientes presión detrás de tus ojos, no es sugestión. Te están mirando. Nunca quise creer aquellas leyendas de internet sobre los secretos del Vaticano, como las máquinas del tiempo, la descendencia oculta de Jesús, o en este caso, seres que no son humanos. Creía que ocultaban documentos que no los dejaban bien parados con la sociedad, crímenes de guerra disfrazados de rebelión y altos mandos ligados a la corrupción de todo el mundo. Pero jamás hubiera pensado que todo eso sería poca cosa comparado con lo que descubrí. Digamos que me llamo Miguel y hasta hace unos años era investigador militar. Mi especialidad no era la acción física como la mayoría. Yo tenía cierta habilidad para planificar y dirigir diferentes actividades de inteligencia, para defensa y planeación de estrategias, ya sabes, los famosos operativos que nunca se documentan, pero siempre se filtran décadas después. Todo comenzó con un documento que no debía existir. En ese tiempo mi país estaba muy ligado con el Vaticano, ya que el presidente de ultraderecha creía que todo el mal podía ser eliminado si oraba a Jesús. La verdad, eran varios presidentes alrededor del mundo que se reunían una vez al mes con su santidad, y éramos pocos los que estábamos al pendiente de estas actividades. Recuerdo que en otro viaje programado a la Santa Sede, solo estaba yo de la primera defensa de inteligencia. Ellos comúnmente solo asistían para protección en visitas de alta gama, pero nunca a los viajes personales del presidente. Desde la presencia de inteligencia, supe que este viaje tenía otras intenciones. Antes de subir al avión, me notificaron sobre un documento clasificado que debía leer. En él se me informaba que este viaje en realidad era un operativo de seguridad nacional para recolectar un objeto, el cual teníamos que hacer llegar a la brevedad a su destino de paso, mi país. Al llegar, me abordó un hombre de unos 35 años, portaba un escudo de armas de la Guardia Suiza Pontífica en la solapa de su saco. Preguntó si yo era Miguel, a lo cual respondí afirmativo, y me llevó a un vehículo que nos trasladó a un banco muy grande, parecía una mansión. Al parecer también funcionaba como bóveda de máxima seguridad, donde las personas de dinero dejaban objetos de valor. Ahí un empleado del banco nos entregó un acta de entrega-recepción que firmamos. Después de eso nos dieron un sobre grueso, seguido de la invitación a retirarnos. Haciendo caso a las indicaciones, nos dirigimos de nuevo al aeropuerto. Cuando estaba a punto de abordar, el de la Guardia Suiza me dijo que tenía que leer las instrucciones del documento, pero que tuviera mucho cuidado y por más curiosidad que tuviera, no mirara su contenido, porque ellos saben cuando nosotros los observamos. Solo dije enterado y procedí a entrar al avión. Pensé que hablaba de espionaje o servicios de inteligencia. También creí que era una táctica de intimidación. Hoy quisiera que esa realidad fuera la correcta y nunca haber visto ese contenido. Las instrucciones solo describían cómo se debía salvaguardar la integridad del documento. Tenía que corroborar la existencia de 560 hojas, las cuales debían contener en su página principal las siguientes características: ser fechado en 1943, ser etiquetado con una leyenda correspondiente a las letras O, C, U, L, I. Aquellas letras conformaban la palabra oculi, que en latín significan ojos. 560 hojas por las cuales se gastaron millones de pesos de un país para trasladarlo con mucha seguridad a otro. ¿Qué podría contener? ¿Qué información estaba ahí? ¿Sería algo en contra de la religión? ¿O simplemente eran nombres de personas que debían ser eliminadas? Cuando empecé a leer ese documento,
Tenía informes de una división inexistente del Vaticano en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, los Custodes Dei, una sección de contención angelical. Era un nombre muy llamativo para una entidad de gobierno. No hablaban de fe, hablaban de ingeniería, o al menos una que estaba mucho más alejada a la que tenemos actualmente. Habían diagramas de objetos que parecían alas articuladas, estructuras óseas reforzadas con metal, páginas enteras dedicadas a ojos que nunca parpadean, ojos que juzgan. Las notas al pie de página repetían la misma frase: un ángel no necesita apiadarse del hombre, solo obedecer a Dios. Los textos describían encuentros, no eran visiones, tampoco milagros, eran incidentes. El primero en ser documentado fue en Sicilia en 1942, cuando soldados aliados fueron encontrados sin vida. No tenían marcas externas, pero todos coincidían en algo: sus ojos estaban completamente licuados dentro de sus órbitas, y aquellos que aún quedaban con vida reportaban una presión en el pecho, pero a los 3 días aparecían sin vida. El segundo en ser documentado fue en Balcanes, una aldea entera que caminó voluntariamente hacia un acantilado. Según testimonios, antes de irse decían sentirse observados y escuchar una voz que los llamaba. El patrón se repetía: una presión en el pecho, la sensación de estar siendo observado, y luego obediencia. Los Custodes Dei al parecer no solo investigaban estos casos. Durante un tiempo tuvieron muchas bajas. Se dieron cuenta que los ángeles creados por la historia solo eran fantasía, ya que los verdaderos eran muy aterradores. Después de muchos años lograron contener a unos cuantos, pero contener a uno daba como resultado un desastre natural. Ciclón Bola, Bangladesh, 1970. El tsunami del Océano Índico, 2004. Terremoto y tsunami de Tohoku, Japón, 2011. Aún no podía asimilar toda esa información. Era demasiado increíble que algo así se estuviera conteniendo. Comencé a pensar en todo el uso militar que podían usar en contra de todos nosotros, pero recapacité de inmediato, ya que, de haber sido así, lo hubieran hecho desde hace mucho tiempo atrás. Por más que leí, no pude entender qué querían lograr con esos seres, y llegando a mi país, no tuve más tiempo de leer, y no pude llegar al final del documento. Llegando, nos dirigieron hacia el Palacio de Gobierno, donde debía dejar el documento. Para sorpresa de nadie, las historias de los túneles secretos debajo del Palacio Nacional son verdad, y no son solo búnkers. Son una ciudad debajo de la tierra donde todo el país es conectado. Al llegar ahí, entregué el documento y me dirigieron a una pared falsa que se usaba como trampa. Antes de abrirse, me dijeron que lo que estaba a punto de ver era mi prueba final para decidir si entraba a la élite de seguridad internacional o no. Nunca había escuchado hablar de ese organismo. Al parecer, era un ente ultrasecreto del que disponen todos los gobiernos de primer mundo para realizar operaciones mundiales en contra de algunos y a favor de las élites. No sabía qué estaba a punto de hacer. Cuando la gran puerta se abrió, sentí algo que no puedo explicar hasta hoy. Es como si algo acabara de abrir los ojos dentro de mi cabeza, como un segundo latir en mi mente. El aire era espeso, olía a un viejo recuerdo de paz, algo nostálgico, casi cálido. Entonces los escuché, y mis sentidos de supervivencia, de alerta y precaución se activaron al mismo tiempo, haciéndome temblar. No eran cantos, no había coros, ni siquiera trompetas. Eran vibraciones, pero vibraciones tan pesadas que parecían mover la tierra. Aparecieron 3 figuras humanoides suspendidas en el aire. Estaban cubiertos de placas blancas agrietadas, como mármol vivo. De sus espaldas surgían alas articuladas, llenas de cables y hueso. Lo peor eran las cabezas. No tenían rostro, solo anillos concéntricos de ojos, cientos de ellos, girando lentamente, observando en direcciones imposibles. Cuando uno de esos ojos se enfocó en mí, sentí recuerdos que no eran míos: batallas, guerras, rezos desesperados, órdenes dadas en nombre de Dios, y una voz resonó en mi mente: «Arrodíllate». Caí al suelo sin darme cuenta. Un recuerdo se hacía cada vez más lúcido. Uno de los documentos hablaba de un fallo llamado la disonancia. Según esa investigación, cuando un ángel observaba demasiado tiempo a un humano moderno, algo se rompía en esa persona. Comencé a tener visiones. Me veía en tercera persona con alas creciendo en mi espalda.
con ojos abriéndose en mis manos, con una culpa inmensa por pecados que nunca había cometido. Comencé a sentir una presión detrás de mis ojos. Me veía, pero mi reflejo ya no hacía lo que debía, y entonces lo entendí. Estaba a punto de dejar este mundo. Traté de hacer mi mente mucho más fuerte, pero de tanto estrés que estaba sintiendo en ese momento, algo en mi mente hizo cortocircuito y me desvanecí. Los ángeles no estaban dormidos, no eran capturados. A ellos no les importaba que el ser humano los capturara, porque no les importaba, siempre terminarían ganando. Ellos no fueron creados para proteger a la humanidad, ellos fueron diseñados para corregirla. El Vaticano no le teme al demonio, le teme a Dios, porque Dios no ama, Dios exige, y estas máquinas sagradas son su voluntad sin misericordia. Cuando el mundo ya no escuche a Dios, los ángeles lo harán obedecer. Transcurrieron varios días, me sentía observado y las luces de mi casa nunca se apagaban. Era casi una ley autoimpuesta. Sinceramente no sé qué me va a pasar. Escribo esto como evidencia de algunas cosas que nos están ocultando, tal vez para protegernos o tal vez para entregarnos como ofrenda. Cual sea el caso, ten en cuenta que hay muchas cosas que las grandes élites nos están ocultando. Nunca creas que todo es real o mentira, siempre duda hasta de tu propia sombra. Si sientes presión detrás de tus ojos y llegas a ver seres que no se parecen en nada a lo real, no reces. A ellos no les importan las plegarias, no les importan los rezos o los cantos, ni siquiera la devoción. Ellos solo obedecen a alguien que ya ha perdido la fe en la humanidad, y para él nosotros somos solo una plaga. Recuerda que para más contenido te puedes suscribir a mi canal. Tendré contenido variado en esta cuenta de YouTube y en TikTok. Muchas gracias por ser paciente. Nos vemos y espero que no tengas pesadillas.